Me llamo Carolina Jiménez, tengo 28 años, y durante 3 años mis padres llamaron a cada empleador al que envié mi currículum para decirles que tenía antecedentes penales. No era cierto. Jamás me han detenido. Nunca he tenido ni una multa de aparcamiento. Pero para cuando cumplí 27 años, vivía en un albergue para personas sin hogar, lavándome el pelo en el lavabo de una gasolinera y comiendo una vez al día porque nadie en un radio de 80 kilómetros quería contratarme. Mi padre me enviaba un mensaje de texto una vez a la semana, siempre el mismo. Vuelve a casa, discúlpate y quizás pare. Entonces, un martes por la mañana, una mujer llamó a la puerta del albergue y dijo 7 palabras que lo cambiaron todo. Tu abuela me contrató para encontrarte. Antes de contaros qué había dentro de ese maletín, por favor, tomad un momento para darle a me gusta y suscribiros. Pero solo si realmente conectáis con esta historia y dejad un comentario diciéndome qué hora es donde estáis ahora mismo. Me encanta ver desde dónde me escucháis. Ahora, dejadme llevaros de vuelta a Villanueva de la Jara, Cuenca, la semana después de mi 25 cumpleaños. El día que decidí que había terminado de pedir permiso para tener una vida. Villanueva, una población de 4,000 habitantes y pico. Un supermercado, un instituto, un bar de carretera que lleva sirviendo los mismos bocadillos de lomo desde 1987. El tipo de lugar donde todos saludan desde el portal y saben de quién es el tractor que está aparcado donde no debe. Los Jiménez, esos somos nosotros. Se nos consideraba gente decente. Mi padre, Gerardo, trabajó como encargado de planta en la fábrica de conservas local durante 19 años antes de que cerrara. Mi madre, Daniela, era voluntaria en la recogida de alimentos de Cáritas cada Navidad. Sobre el papel, éramos la familia a la que la gente señalaba y decía, mirad, así es como se cría a una hija. Detrás de la puerta de entrada, las cosas funcionaban con otras reglas. No tuve llave de mi propia casa hasta los 20 años. No se me permitía conducir más de 15 kilómetros sin llamar antes. Cuando tenía 14 años y empecé a recoger mesas en el restaurante Ruta 310 después del instituto, cobrando el salario mínimo, nada glamuroso, mis nóminas iban directamente a una cuenta bancaria conjunta que mi madre abrió para mantenerlas a salvo. Nunca vi un extracto, nunca pregunté. Así funcionaban las cosas. Me gradué con matrícula de honor, la primera de mi promoción. Tuve una orientadora escolar que me apartó en segundo de bachillerato y me dijo, Carolina, podrías conseguir becas de verdad para la universidad. Llevé los folletos a casa. Mi padre ni siquiera los abrió, los dejó sobre la encimera y dijo, la universidad es para gente que no sabe trabajar con las manos. Así que me quedé. Limpié, cociné, corté el césped, ayudé a mi madre con el huerto y escuché a mi padre hablar de cómo el mundo se iba al garete cada noche durante la cena. Y cada noche me miraba desde el otro lado de la mesa y decía lo mismo. Tienes techo, comida y familia. ¿Qué más necesita una chica de tu edad? Durante mucho tiempo, no tuve respuesta. La semana después de cumplir 25 años, algo cambió. No fue dramático, no hubo pelea, ni punto de quiebre. Estaba de pie en la cocina, fregando la misma sartén de hierro que llevaba fregando desde los 12 años. Y un pensamiento aterrizó en mi cabeza como una piedra contra una ventana. Voy a tener 40 años. Estaré de pie en este mismo lugar, haciendo exactamente esta misma cosa. Eso me asustó más que cualquier cosa que mi padre hubiera dicho jamás. A la mañana siguiente, caminé hasta la Biblioteca Municipal de Villanueva y me senté en uno de los ordenadores públicos de la fila de atrás, esos con los teclados pegajosos y el límite de tiempo de 15 minutos. Creé una nueva dirección de correo electrónico, no la familiar que controlaba mi madre, una nueva, solo mía. Encontré una oferta para una ferretería en Motilla del Palancar, a 20 minutos al este. Necesitaban una dependienta, jornada completa, de 9 a 5, contrato indefinido, después de 90 días. Escribí mi solicitud con 2 dedos y le di a enviar antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. 2 días después, llegó la respuesta. Querían entrevistarme, jueves a las 10. Leí ese correo 3 veces. Cerré el navegador. Caminé a casa con las manos temblando. No de miedo, sino de algo que no había sentido en años. Creo que era esperanza. Esa noche durante la cena, algo estaba raro. Mi padre estaba sentado en la cabecera de la mesa,
tenedor en una mano, el periódico La Tribuna doblado junto a su plato. Me miró una vez, solo una vez, con una expresión que no supe nombrar. Mi madre estaba de pie junto al fregadero, de espaldas a nosotros, lavando platos que ya estaban limpios. Nadie dijo una palabra. A la mañana siguiente, conduje hasta Motilla para esa entrevista. El encargado me estrechó la mano en la puerta, sonrió, luego me hizo sentar y su sonrisa desapareció. Se llamaba Bernardo, unos 50 y tantos, gafas de lectura con una cadena alrededor del cuello. Tenía mi currículum impreso sobre el escritorio entre nosotros. Carolina dijo: «Voy a ser franco contigo». «De acuerdo. ¿Hay algo en tus antecedentes que debamos saber?» Parpadeé. No, señor, nada». Se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz. «Recibimos una llamada ayer. Alguien, no voy a decir quién, mencionó una denuncia por hurto y estafa». La habitación se inclinó. Me agarré al reposabrazos de la silla. «Eso no es cierto. Nunca me han detenido. Nunca he robado nada en mi vida». Bernardo me miró y pude verlo. Quería creerme, pero también tenía un negocio que llevar y una llamada telefónica resonando en su oído. «Lo siento», dijo. «No podemos seguir adelante con el proceso». Conduje a casa en silencio, sin radio, sin llorar, solo las líneas blancas de la Nacional N310 pasando borrosas. Cuando entré en el camino de grava, mi padre estaba sentado en el porche, con el periódico abierto sobre el regazo. No levantó la vista. «¿Qué tal tu día, cariño?» Me quedé allí, con las llaves en la mano, mirando la parte trasera de su periódico. Pasó una página, lento, casual. «Bien», dije. «¿Bien?» Dobló el periódico. «Tu madre ha hecho estofado». Aguanté la cena. Estofado, judías verdes, agua del grifo. Mi madre habló sobre la valla nueva de los vecinos. Mi padre asentía como si fuera la cosa más interesante que hubiera oído jamás. Y en algún momento entre el estofado y el postre, un pensamiento comenzó a formarse. Pequeño, feo, imposible. ¿Lo sabían? Lo reprimí. Eran mis padres. Los padres no hacen eso. No pude reprimirlo por mucho tiempo. Durante las siguientes 6 semanas, solicité trabajo en 3 sitios más. Un supermercado en San Clemente, un almacén logístico en el límite de la provincia y un bar en Tarazona que buscaba turno de mañana. Los 3 me llamaron para entrevistas. Los 3 cancelaron en menos de 48 horas. El supermercado dijo que habían cubierto el puesto. El almacén nunca devolvió la llamada. Pero el bar fue diferente. La dueña, una mujer llamada Paqui, fue honesta conmigo. Se inclinó sobre la barra y bajó la voz. «Cielo, alguien llamó aquí preguntando por ti». Mi pecho se tensó. ¿Qué dijeron? Dijeron que tenías antecedentes penales. Robo y fraude. ¿Era una mujer? Paqui asintió. Dijo que era una vecina preocupada. Vecina preocupada. Esa noche esperé hasta que mis padres se fueron a la cama. Me arrastré por el pasillo hasta el cuarto de costura de mi madre, la única habitación de la casa que era solo suya. Abrí el cajón del escritorio, aparté los retales de tela y los alfileteros, y allí estaba, una pequeña libreta azul. La abrí. La letra de mi madre, cuidadosa, pulcra, la misma caligrafía que usaba para las tarjetas de cumpleaños. En la columna de la izquierda, nombres: Ferretería Motilla, Supermercado San Clemente, Logística La Mancha, Bar Paqui. En la columna de la derecha, marcas de verificación rojas. Cada lugar al que había aplicado, marcado uno por uno. Me quedé en esa habitación oscura sosteniendo la libreta y el suelo desapareció bajo mis pies. Esto no era paranoia. No era coincidencia. Mi madre tenía una lista. Me estaba rastreando. Devolví la libreta, cerré el cajón, caminé a mi habitación. No dormí esa noche. Simplemente me quedé allí mirando al techo, dándole vueltas a una pregunta una y otra vez. ¿Cómo luchas contra las personas que se supone que deben protegerte? A la mañana siguiente, puse la libreta azul sobre la mesa de la cocina. Mi madre estaba sirviendo café. Mi padre estaba untando aceite en una tostada. La radio tocaba alguna vieja canción de copla o pop español antiguo. Todo normal, todo ordinario. «Mamá», dije, «explica esto». Daniela miró la libreta. Su mano se detuvo a mitad del vertido. El café se derramó en la encimera. Entonces llegaron las lágrimas. «Has rebuscado entre mis cosas». Su voz se quebró a la perfección.
¿Es así como te crié? Rebuscando en las pertenencias privadas de tu madre. Llamaste a mis empleadores, a cada uno de ellos. Les dijiste que soy una criminal. Lo hice porque te quiero. Se presionó una mano contra el pecho. El mundo ahí fuera es peligroso. No tienes idea de lo que le puede pasar a una chica sola. Tengo 25 años, mamá. No soy una niña. Mi padre dejó su tostada. No levantó la voz. Nunca lo hacía. Te estamos protegiendo. Carolina, ¿crees que puedes sobrevivir ahí fuera? Ni siquiera sabes cocinar para ti misma. He cocinado cada comida en esta casa desde que tenía 16 años. Él ignoró eso. Deja esto ahora mismo. Voy a llamar a la Guardia Civil. Gerardo soltó una risa corta, un resoplido por la nariz. ¿Y decirles qué? ¿Que tu madre hizo una llamada telefónica? Se reirán de ti hasta echarte del cuartel. Miré a mi madre, con lágrimas corriendo por su cara, el café aún encharcado en la encimera. Miré a mi padre, tranquilo como una mañana de domingo, untando su segunda tostada. Si no paráis, dije, me voy. Él no parpadeó. Si cruzas esa puerta, te vas sin nada. Sin dinero, sin papeles, sin nada. Pensé que era un farol. No lo oirá. Hice la maleta esa noche. Una mochila, 2 mudas de ropa, un cepillo de dientes, el cargador de mi móvil y una foto de mi abuela que guardaba en mi mesita de noche. Cuando abrí la puerta principal, mi madre estaba de pie en el pasillo, brazos cruzados, cara seca ahora. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por algo más duro. Si te vas, dijo, estás muerta para nosotros. Mi padre estaba detrás de ella, brazos cruzados, llenando el pasillo como un muro. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Loni. Salí al porche, saqué mi móvil, abrí la aplicación del banco. Saldo, 0 euros. Años de nóminas, propinas del restaurante, dinero de cumpleaños de la abuela Margarita, cada euro que había ganado. Desaparecido. Mi madre estaba en la cuenta como cotitular desde que yo tenía 16 años. No necesitaba mi permiso para sacarlo. Necesito mi partida de nacimiento, dije, y mi tarjeta de la seguridad social. Eso pertenece a esta casa, dijo mi padre desde detrás de la mosquitera, y entonces la cerró. Caminé por el camino de entrada a las 9:47 pm de un martes de octubre. Tenía una mochila, un móvil con 11% de batería y 12 euros en efectivo en mi bolsillo trasero. No tenía mi DNI, no tenía un plan, no tenía a dónde ir. Caminé hasta la gasolinera de la Nacional, me senté en el bordillo bajo las luces fluorescentes. Un camión entró y salió. La cajera de dentro me miró una vez a través del cristal, luego apartó la vista. A las 11:16 pm, mi móvil vibró. Un mensaje de mi padre. Vuelve a casa, discúlpate, me lo pensaré. Apagué el teléfono, no porque fuera valiente, sino porque la batería estaba a punto de morir de todos modos. Tenía 12 euros y ningún lugar donde dormir, pero por primera vez en 25 años, nadie me estaba diciendo a dónde ir. Encontré el albergue municipal de Villanueva 2 días después. La mujer del mostrador de la gasolinera, la misma que había apartado la mirada esa primera noche, me habló de él en mi segunda mañana durmiendo en el baño de la estación de servicio. No hizo preguntas, solo escribió una dirección en una servilleta y la deslizó por el mostrador. El albergue era una nave convertida en el polígono industrial. 20 camas, un baño compartido y una cocina llevada por voluntarios. Olía a limpiador industrial y sopa recalentada. Las luces fluorescentes zumbaban toda la noche. Lidia Marín dirigía el lugar. 47 años, pelo corto, gafas de lectura que se subía constantemente por la nariz. No me preguntó por qué estaba allí. Me dio una toalla y señaló la cama 14. No tienes que explicar por qué estás aquí, dijo. Solo tienes que querer volver a levantarte. Yo era la persona más joven en el albergue por al menos 15 años. Empecé el proceso de reemplazar mis documentos. Solicité una nueva partida de nacimiento a través del registro civil. Tardaría semanas, dijeron. Fui a la comisaría de Policía Nacional para un DNI por pérdida o robo, pero sin mi partida de nacimiento ni un volante de empadronamiento, ya que técnicamente no vivía en ningún sitio, me metieron en un bucle burocrático. Vuelva en 3 semanas, pida cita previa. Mientras esperaba, lavaba platos en el albergue a cambio de una comida extra. Barría los suelos. Organizaba el armario de suministros. Necesitaba ser útil.
Necesitaba estar en movimiento y seguí solicitando trabajos, esta vez más lejos, a 50, 60 kilómetros, lugares de los que mis padres nunca habían oído hablar, en pueblos en los que nunca habían estado. Me dije a mí misma que la distancia lo arreglaría. Si me iba lo suficientemente lejos, su alcance terminaría. Me equivocaba en eso también. El restaurante estaba en Albacete capital, a 60 kilómetros al sur, un sitio familiar, manteles a cuadros, menú del día en una pizarra. Necesitaban una camarera. Solicité online en la biblioteca y conseguí una entrevista la misma semana. Tomé prestada una blusa de otra residente del albergue. Cogí el autobús de línea a las 6 a.m. El encargado se llamaba David. Parecía decente. Me estrechó la mano y dijo que me avisarían para el viernes. El jueves por la mañana, David llamó. Lo cogí al primer tono. Carolina, lo siento. Hemos decidido ir en otra dirección. Mi estómago cayó al suelo. ¿Puedo preguntar por qué? Pausa. Una larga pausa. Alguien nos envió un correo electrónico con un documento. Parecía un atestado policial o una sentencia judicial. Me senté en mi cama del albergue. Un informe policial. No fue una llamada telefónica esta vez. No, un correo electrónico con un archivo adjunto. Parecía oficial. Un documento mecanografiado, formateado y enviado desde un correo anónimo a un restaurante a 60 kilómetros de distancia. Mi padre pasó 19 años como encargado de planta. Sabía cómo escribir memorandos. Sabía cómo formatear papeleo para que pareciera oficial. Tenía una impresora, un escáner y papel con membrete antiguo que se parecía bastante a algo autoritativo si no mirabas demasiado de cerca. Habían mejorado. Las llamadas telefónicas ya no eran suficientes. Ahora había documentos, pruebas fabricadas diseñadas para parecer algo que una verificación de antecedentes podría producir. Esa tarde, sentada en la cama 14, mi móvil vibró. Número desconocido, pero conocía la cadencia. ¿Todavía hace frío ahí fuera? Las puertas siguen abiertas por ahora. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego lo borré. Pero algo más se me quedó grabado esa noche. Algo que Lidia había mencionado 2 días antes. Una mujer había venido al albergue preguntando por mí. Una mujer que yo no conocía. Había dejado una tarjeta de visita. No había pensado mucho en ello entonces. Ahora no podía dejar de pensar en ello. Él llamó un domingo. No sé por qué lo cogí. Quizás porque estaba lloviendo y el techo del albergue goteaba sobre la cama 12 y estaba cansada de una manera que dormir no arregla. Vuelve a casa, Carolina. Deja de llamar a mis empleadores. No sé a qué te refieres. He visto la libreta, papá. ¿Qué libreta? La de mamá con las marcas rojas. Silencio. 5 segundos. 10. Podía oír el grifo de la cocina corriendo de fondo. El mismo grifo que goteaba desde hacía 3 años, porque nunca lo arregló. Estás confundida, dijo. Siempre has estado confundida. No estoy confundida. Soy inempleable por tu culpa. Eres inempleable, porque no estás lista para el mundo real. Eso es lo que he estado intentando. Voy a colgar. Si cuelgas, pierdes a esta familia. Ya la perdí. Presioné el botón rojo. Puse el teléfono boca abajo sobre el colchón, pero mis manos temblaban. No de miedo. Del esfuerzo de mantener mi voz firme durante 2 minutos y 14 segundos. No volví a llamar. Él no volvió a llamar. A partir de ese punto, fueron solo mensajes de texto. Una vez a la semana, a veces 2, siempre con el mismo tono. Una puerta mantenida abierta lo justo para recordarme que podía cerrarse. Viene Navidad. Tu madre está haciendo pestiños. Vi a tu amiga Katia en la tienda. Preguntó por ti. Hace frío. El albergue no puede ser cálido. Cada uno un anzuelo. Y cada uno diseñado para hacerme sentir que el problema era mío. Que yo era la que se había ido. La que había roto la familia. La que necesitaba volver arrastrándose. Guardé cada mensaje. Todavía no sabía qué haría con ellos. Pero algo en mí dijo, guárdalo todo. Fue lo más inteligente que hice ese año. Después de colgar ese teléfono, me senté en mi cama del albergue y miré al techo durante mucho tiempo. No dejaba de pensar, ¿por qué? ¿Por qué tus propios padres preferirían verte en la calle antes que independiente? Todavía no tengo esa respuesta completa, pero quiero preguntaros, ¿vuestros padres han destruido alguna vez una oportunidad para vosotros
¿Y luego han actuado como si os estuvieran haciendo un favor? Si eso os toca de cerca, me encantaría leer vuestra historia en los comentarios. En las noches tranquilas en el albergue, y todas eran tranquilas, solo el zumbido del radiador eléctrico y alguien tosiendo 2 camas más allá, pensaba en mi abuela, Margarita Jiménez. Todos la llamaban Maggie. Vivía en una finca de 15 hectáreas a las afueras de San Clemente, a unos 40 minutos de Villanueva. Gallinas, un huerto enorme y un granero que encalaba cada primavera porque decía que mantenía las cosas honestas. Vendió la finca 3 años antes de morir. Yo tenía 23 cuando falleció. Insuficiencia cardíaca. Rápido, como ella hubiera querido. En el funeral, mi padre lloró exactamente una vez durante el responso. Luego volvió a estrechar manos y aceptar condolencias. Pero no dejaba de pensar en la última vez que la vi a solas. Fue quizás un año antes de que muriera. Me había invitado a la finca. Los nuevos dueños aún no se habían mudado, así que todavía tenía acceso. Nos sentamos en el porche con té frío, y dijo algo que no entendí en ese momento. Si las cosas se ponen muy feas alguna vez, alguien vendrá a buscarte. No te asustes cuando lo hagan. Recuerdo reírme. Abuela, ¿de qué estás hablando? Ella no se rió. Solo miró hacia el campo y dijo, conozco a mi hijo, cariño. Lo conozco desde hace 50 años. Luego cambió de tema. Me preguntó sobre el huerto en casa, si los tomates habían salido bien. Pero hubo una cosa más, algo que dijo mientras caminaba hacia mi coche. Vendí la finca, pero no me gasté el dinero. ¿Recuerdas eso? No lo recordé. No hasta el mes 5 en el albergue, tumbada en la cama 14, mirando una mancha de humedad en el techo con la forma de la provincia de Cuenca. Entonces recordé cada palabra. Fue Lidia quien sacó el tema de nuevo. Yo estaba reponiendo el armario de limpieza, papel higiénico a la izquierda, limpiacristales a la derecha. El tipo de trabajo mecánico que mantiene tus manos ocupadas cuando tu cabeza no para, y ella se apoyó en el marco de la puerta con esa mirada que ponía cuando estaba eligiendo sus palabras. Carolina, ¿recuerdas a esa mujer que vino el mes pasado? Me detuve. ¿La que preguntaba por mí? Sí. Ruth algo. No le di tu información, política del albergue, pero dejó una tarjeta. Lidia la sacó de su bolsillo trasero, ligeramente doblada en la esquina. Me la entregó. Ruth Calvo, detective privado con licencia oficial, Ministerio del Interior TIP, número 200, 1.477.455. Lo leí 2 veces. Detective privado. Mi primer pensamiento, el obvio. Mi padre contrató a alguien para encontrarme. Este era su siguiente movimiento. Rastrearme. Informar de mi ubicación. Quizás intentar sacarme del albergue con alguna reclamación inventada. ¿Qué aspecto tenía? Pregunté. Cincuentona. Pelo corto y gris, tranquila, educada. Lidia hizo una pausa. No parecía un problema, Carolina. Parecía alguien buscando a una persona que le importaba. Deslicé la tarjeta en mi bolsillo. No llamé al número. No estaba lista para entrar en cualquier trampa que mi padre hubiera puesto a continuación. Ya me habían superado demasiadas veces. Pero la tarjeta se quedó en mi bolsillo, y cada vez que hacía la colada, la movía al par de vaqueros limpios. No podía tirarla. Algo sobre ella me inquietaba. La forma en que había venido al albergue en lugar de llamar. La forma en que había dejado su nombre en lugar de esconderse tras un aviso anónimo. Así no era como operaban mis padres. Ellos se escondían. Ellos mentían. Ellos enviaban cosas desde las sombras. Esta mujer llamó a la puerta principal. Mes 7. Empezaba a encontrar mi equilibrio. Mi partida de nacimiento había llegado, y la policía finalmente procesó mi DNI. Tenía una foto de mi propia cara en un documento oficial por primera vez en mi vida adulta. Pequeña victoria, sentimiento enorme. Entonces Lidia me llamó a su oficina. Estaba sentada detrás de su escritorio con la puerta cerrada. Eso nunca pasaba. La puerta de Lidia siempre estaba abierta con un ladrillo que había pintado de azul. Siéntate, dijo. No desagradable, pero seria. He recibido una llamada hoy. Una mujer identificándose como trabajadora social. Dijo que tienes un historial documentado de violencia y que representas un riesgo para otros residentes. La habitación se quedó helada. Esa era mi madre. Lidia asintió lentamente. Me lo imaginé. He trabajado aquí 11 años. Las trabajadoras sociales
No llaman en frío a los albergues para poner verde a un residente. Así no es como funciona. ¿Qué le dijiste? Le dije que no podía discutir información de residentes. Ella colgó. Lidia se inclinó hacia adelante. Estoy documentando esta llamada en nuestros registros, pero tengo que ser honesta contigo. Si contacta con los servicios sociales del ayuntamiento, si presenta una queja formal a través del sistema, puede que no sea capaz de proteger tu plaza aquí. Eso está por encima de mí. Me quedé sentada allí. La luz fluorescente zumbaba arriba. El radiador hizo clic. Mis padres habían saboteado mis solicitudes de trabajo. Habían fabricado informes policiales. Habían vaciado mi cuenta bancaria y retenido mis documentos. Y ahora estaban intentando quitarme el último lugar donde podía dormir por la noche. Entonces, algo cambió en ese momento. No fue ira. La ira es caliente y descuidada, y se consume. Esto era diferente. Esto era claridad, como una ventana que alguien había estado ensuciando con grasa durante años, y finalmente la había limpiado. Había terminado de tener miedo. Estaba lista para ser precisa. Villanueva celebra un pleno del ayuntamiento el primer jueves de cada mes. Sillas plegables en el centro cultural. Luces fluorescentes. Un micrófono en un atril que chirría si te pones demasiado cerca. Suelen aparecer de 15 a 40 personas, dependiendo de si hay una disputa de lindes o una queja por baches. La mayoría de las veces son la misma docena de jubilados y un tipo que lleva 3 años intentando poner un stop en la calle del Olmo. Lidia me dijo, las palabras vuelan rápido en un pueblo de este tamaño. Tu padre se ha apuntado para hablar esta noche. Fui. Me senté en la última fila cerca de la salida con una chaqueta prestada. No había estado en un espacio público en Villanueva desde que me fui. Gerardo se paró en el atril a las 7:22 p.m. Llevaba su camisa buena, la azul que Daniela planchaba para funerales y reuniones del banco. Su voz se quebró en la primera frase y supe que estaba ensayado. Estoy aquí como padre, dijo. Mi hija se fue de casa y cayó en malas compañías. Vive en un albergue. He intentado traerla a casa, pero se niega. Hizo una pausa. Dejó que el silencio trabajara. Una mujer en la segunda fila se puso la mano sobre la boca. Estoy pidiendo a esta comunidad que me ayude a llegar a mi niña. En la primera fila, la señora Daniela estaba sentada con las manos cruzadas en el regazo, lágrimas corriendo por su cara. La mujer a su lado, la señora Pepí de Correos, se inclinó y le apretó el brazo. La gente se giró para mirarme. Podía sentirlo. 40 pares de ojos, algunos compasivos, otros curiosos, algunos ya convencidos. El hombre en el atril era un padre desconsolado. La chica en la última fila era el problema. Nadie me preguntó si quería hablar. La reunión continuó. No dije una palabra. Saqué una libreta y escribí todo lo que mi padre había dicho, palabra por palabra. Luego salí por la puerta lateral. Después de esa reunión, Villanueva tomó su decisión sobre mí. El supermercado donde había preguntado por reponer estanterías a tiempo parcial. La mujer del encargado había estado en la reunión. Puesto cubierto. El empleado de la gasolinera que solía asentirme comenzó a mirar más allá de mí. Una de las voluntarias, una maestra jubilada llamada Bárbola, me apartó durante el almuerzo. Cielo, quizás deberías volver a casa. Tu padre está destrozado. Dejé mi cuchara. ¿Escuchó su discurso? Todos lo escucharon. Ese pobre hombre allí de pie suplicando que su niña vuelva a casa. Quería gritar. Quería sacar mi móvil y mostrarle los mensajes. Vuelve a casa. Discúlpate. Quería describir la libreta azul con las marcas rojas y el informe policial falso y la llamada al albergue, alegando que yo era violenta. Pero no lo hice, porque había aprendido algo en esos 7 meses. Cuando tu acusador llora en público, nadie escucha al acusado. Unos días después, alguien de la parroquia local llamó al albergue. Sugerían una reunión de reconciliación familiar. Lidia declinó educadamente en mi nombre. Las paredes se cerraban. Mis padres habían convertido todo el pueblo en su sistema de vigilancia. Cada vecino comprensivo y cada voluntario bien intencionado, cada persona que vio el labio tembloroso de Gerardo en ese atril, todos se convirtieron en extensiones de la trampa. Pero seguía pensando en lo que dijo mi abuela. Alguien vendrá a buscarte. Y seguía pensando en esa tarjeta de visita en mi bolsillo. Ruth Calvo, detective privado.
No tenía nada más que perder. El albergue era el último muro entre la calle y yo. Esa noche, saqué la tarjeta y llamé al número. Vino a la mañana siguiente, 8 a.m. en punto, y Lidia la dejó entrar. Ruth Calvo era exactamente como Lidia la había descrito. 50 y tantos, pelo gris corto, sin joyas, sin tonterías. Llevaba una chaqueta azul marino sencilla y un maletín de cuero marrón que parecía más viejo que yo. Se sentó en la silla plegable junto a mi cama. El albergue estaba casi vacío. Todos los demás estaban fuera buscando trabajo. Carolina Jiménez, esa soy yo. Ella puso el maletín sobre la cama entre nosotras. En el cuero, en tinta negra descolorida, una caligrafía que reconocí decía 5 palabras. Para Carolina. Cuando esté lista. La letra de mi abuela. El aire salió de mis pulmones. Me llamo Ruth Calvo. Soy detective privado con licencia en España. Tu abuela Margarita me contrató hace 10 años. ¿10 años? Yo habría tenido 18. Me pagó un anticipo por adelantado para una década de vigilancia periódica sobre tus padres. Sus instrucciones fueron específicas. Ruth hizo una pausa. Y darte esto. ¿Cómo sabías que era lo suficientemente malo? Ruth me miró fijamente. Cuando tu madre llamó al albergue fingiendo ser una trabajadora social, yo ya estaba monitorizando la situación. He estado rastreando las llamadas a empleadores durante 2 años. Tengo registros de 37 contactos separados que hizo tu madre, al igual que tengo copias de los documentos falsificados que creó tu padre. Lo tengo todo. Miré el maletín, la letra de mi abuela, una década de planificación, una anciana en una finca vendida mirando 10 años hacia el futuro y viendo exactamente lo que pasaría. Ella predijo esto, dijo Ruth en voz baja, casi al año exacto. Alcancé el cierre. Dentro, encima, había un sobre sellado, color crema, mi nombre en la letra de la abuela Maggie. Si estás leyendo esto, las cosas se han puesto feas. Siento no haber podido parar a tu padre mientras vivía. Lo intenté. Pasé 30 años casada con un hombre igual que él, tu abuelo, y sé cómo se cierran las paredes, cómo te hacen creer que la jaula es normal. Pero pasé mis últimos años asegurándome de que no estuvieras atrapada para siempre. Dentro de este maletín está tu salida. Úsalo sabiamente. No lo uses para vengarte. Úsalo para la libertad. Te quiero más de lo que él nunca me dejó mostrar. Abuela Margarita. Dejé la carta. Mis manos estaban firmes. Mis ojos no. Ruth esperó. Luego abrió un segundo compartimento en el maletín y sacó una carpeta gruesa. La puso sobre la cama y la abrió. 5 años de documentación, organizada por fecha, con pestañas, grabaciones de las llamadas de Daniela, 37 de ellas, donde se identificaba como una vecina preocupada, una amiga de la familia y, en 2 casos, una trabajadora social. Cada grabación tenía fecha, número de teléfono y transcripción. Copias de correos electrónicos enviados desde una cuenta anónima rastreada hasta la dirección IP de la casa de los Jiménez, conteniendo adjuntos que imitaban atestados policiales. Ruth tenía capturas de pantalla y metadatos. Fotografías de la libreta azul, tomadas a través de la ventana de la cocina de los Jiménez durante una de las visitas de vigilancia periódica de Ruth. Mire a Ruth. ¿Es esto admisible en un tribunal? Cada parte de ello. En España es legal grabar una conversación en la que tú eres parte o testigo directo. Y como detective habilitada, mi informe tiene valor probatorio ante un juez. Mi documentación sigue la cadena de custodia. Cerré la carpeta, la abrí de nuevo, la cerré. Hay una cosa más, dijo Ruth. En el fondo del maletín, debajo de la carpeta, había un sobre amarillo grande. Estaba sellado con lacre, no decorativo, solo práctico, del tipo que usa un notario. En la esquina superior izquierda, despacho de abogados y notaría de Felipe Durán, Motilla del Palancar. Deslicé mi dedo bajo la solapa. Dentro, un taco de documentos legales. Ruth habló mientras yo leía. Tu abuela vendió su finca hace 10 años por poco menos de 300.000 euros. Colocó las ganancias en un fondo de inversión gestionado bajo mandato notarial, diseñado para ser liberado tras su muerte bajo condiciones específicas. Pero el fondo se ha gestionado de forma conservadora. Bonos del tesoro, depósitos garantizados. Miré el número en la página de resumen. Luego miré de nuevo. 340.000 euros. La única beneficiaria, continuó,
Ruth, eres tú, Carolina Jiménez. No se nombran otras partes. Tu padre no tiene conocimiento de este dinero. Tu abuela fue explícita sobre eso. Instruyó al señor Durán para no tener contacto con Gerardo o Daniela bajo ninguna circunstancia. Puse los papeles sobre la cama. El colchón del albergue se hundió bajo el peso de ellos. O quizás fui yo. ¿Por qué no me lo dio antes? Escribió una nota al señor Durán sobre eso, dijo. Y parafraseo. Si se lo doy ahora, Gerardo encontrará una manera de quitárselo. Ella tiene que necesitarlo primero. Miré la letra de mi abuela en el maletín. Para Carolina, cuando esté lista. Para acceder a los fondos, dijo Ruth, necesitarás visitar al señor Durán en persona con identificación válida. Un DNI servirá. Metí la mano en mi bolsillo trasero. Saqué el DNI que había conseguido en la comisaría 2 semanas antes, por el que había luchado 3 meses. Era el momento adecuado. Ella lo había planeado todo. El despacho de Felipe Durán estaba encima de una sucursal bancaria en el centro de Motilla. Escalera estrecha, puerta de cristal con letras doradas y una sala de espera con 2 sillas y un helecho que había visto mejores décadas. Ruth me llevó en coche. Llevaba el único conjunto limpio que tenía, vaqueros, una blusa blanca prestada de Lidia y zapatos que había comprado en un mercadillo por 4 euros. Durán tenía 64 años, gafas de montura fina. Se puso de pie cuando entré y me estrechó la mano con las 2 suyas. Tu abuela hablaba de ti constantemente, dijo. Por favor, siéntate. Verificó mi DNI, comprobó la partida de nacimiento. Todo coincidía, todo estaba en orden. El fondo está activo, dijo. Tienes acceso total a los fondos a partir de hoy. Deslizó un documento por el escritorio. Firme. Mi mano no tembló. Entonces dijo algo que no esperaba. Tu abuela también dejó instrucciones para mí. Escribió. Carolina podría necesitar un abogado antes de necesitar el dinero. Abrió un cajón del escritorio. Me pidió que te refiriera a alguien si era necesario, una litigante. Me entregó una tarjeta de visita. Elena Burgos, abogada, derecho civil, derecho al honor e intimidad, Albacete. Me tomé la libertad de llamarla esta mañana, dijo Durán. Puede verte a las 2. Miré la tarjeta, luego a Durán. ¿Mi abuela planeó esto también? Planeó la posibilidad. Esperaba que no llegara a esto. Llamé a Elena Burgos a la 1:45. Estaba en su oficina a las 2:10. Para las 3:30 había revisado todo el archivo de pruebas de Ruth, cada grabación, cada documento falsificado, cada entrada marcada en esa libreta azul. Sus palabras exactas. Esto es una intromisión ilegítima en el honor con daños patrimoniales claros, además de falsedad documental. Falsamente declarar que alguien tiene antecedentes penales es demandable, pero tenemos daños probados, 3 años de ellos. Presentó la demanda esa semana. Gerardo Jiménez recibió la notificación un lunes por la mañana a las 8:15 a.m. Un funcionario judicial caminó por el camino de entrada mientras Gerardo revisaba el buzón. La señora, Pepi de Correos, estaba regando sus geranios 2 puertas más abajo. Vio todo, el sobre, la cara de Gerardo, la forma en que se quedó en el camino leyendo la primera página sin moverse durante 1 minuto entero. Daniela fue notificada por separado 1 hora más tarde en el supermercado Día. Estaba en el pasillo de los cereales. 3 personas que conocía de su grupo de cocina estaban en la tienda en ese momento. Para el mediodía, medio Villanueva se había enterado. Para la cena, la otra mitad. Gerardo llamó a mi teléfono 14 veces esa tarde. No contesté. Elena me había aconsejado. Toda comunicación pasa a través de mi despacho ahora. A las 6:47 p.m. llegó un mensaje de texto. Te vas a arrepentir de esto. Soy tu padre. Elena lo registró. Prueba documental 47. Al día siguiente, Daniela comenzó su campaña. Llamó a 5 vecinas en una sola tarde. Entre lágrimas, siempre lágrimas, le dijo a cada una lo mismo. Mi hija me está demandando porque la quise demasiado. Pero algo había cambiado. La demanda civil era información pública en los juzgados. Y en los pueblos pequeños, la gente se entera de estas cosas. Alguien en el bar había accedido a la información. El resumen estaba ahí, blanco sobre negro. Informes policiales falsificados, suplantación de identidad de trabajadora social, 37 llamadas documentadas a empleadores durante un período de 3 años.
Por primera vez, alguien le hizo a Daniela la pregunta que no había preparado. Fue Tomás, el vecino de Gerardo de hace 30 años. Se la encontró en la gasolinera. Daniela, ¿es verdad que llamaste a sus jefes? Ella no respondió. Se metió en su coche y condujo a casa. Gerardo se apuntó para hablar en el siguiente pleno del ayuntamiento. Por supuesto que lo hizo. El atril había funcionado una vez. Pensó que funcionaría de nuevo. Esta vez, la sala estaba llena. 60 personas, quizás más. Sillas plegables sacadas del almacén. Gente de pie a lo largo de la pared trasera. Esto ya no iba sobre baches. Me senté en la tercera fila. No atrás, en la tercera fila. Elena Burgos se sentó a mi lado. Bloc legal en el regazo, bolígrafo en mano. Llevaba una americana gris y una expresión que no revelaba nada. Gerardo tomó el atril a las 7:15. La mayoría me conocéis, dijo. He vivido en Villanueva toda mi vida. Entrené al equipo de fútbol juvenil. Serví en la comisión de festejos. Y ahora mi propia hija está intentando destruir esta familia con una demanda frívola. Agarró los lados del atril. Ha sido influenciada por forasteros, abogados, gente que no conoce a esta familia. Estoy pidiendo a esta comunidad que esté conmigo. Me miró. Le devolví la mirada, no pestañeé. La sala estaba en silencio. Entonces Elena se puso de pie. Mi nombre es Elena Burgos. Soy abogada colegiada y represento a Carolina Jiménez. Habló con calma. La demanda ha sido admitida a trámite en el juzgado de primera instancia. La demanda y sus pruebas de respaldo son parte del registro judicial. Animaría a cualquiera aquí que tenga curiosidad a que no confíe en la versión de una sola persona, sino en los hechos probados. Se sentó, sin drama, sin acusaciones, sin levantar la voz. La sala estuvo en silencio durante 8 segundos completos. Los conté. Entonces el alcalde se aclaró la garganta y pasó al siguiente punto del orden del día. Gerardo permaneció en el atril un momento más. Luego se sentó. No me miró de nuevo. El juez concedió la orden de alejamiento 11 días después, 200 metros. Sin contacto directo, sin contacto a través de terceros, sin llamadas, sin mensajes, sin cartas. Gerardo la violó en la primera semana. Tomó prestado el móvil de su vecino, un hombre llamado Paco que no sabía nada, y me envió un mensaje. Esto no ha terminado, Carolina. Elena lo documentó, lo presentó al juzgado. Gerardo recibió una advertencia oficial del juez, una violación más, y se enfrentaría a cargos por desobediencia. El caso por intromisión al honor avanzó. Elena presentó el paquete de pruebas de Ruth, las grabaciones, los registros de llamadas, los documentos falsificados, los metadatos vinculando los correos anónimos a la IP de los Jiménez. 37 llamadas, 5 informes policiales falsos, 3 años de interferencia sistemática con mi capacidad para ganarme la vida. Gerardo contrató a un abogado, uno barato de 2 pueblos más allá, que parecía que prefería estar en cualquier otro lugar. Después de revisar las pruebas, llamó a Elena y recomendó un acuerdo. Gerardo se negó. No voy a llegar a un acuerdo con mi propia hija. Su abogado renunció al caso la semana siguiente. Gerardo no contrató un reemplazo. Mientras tanto, los rumores hacían su trabajo. En Villanueva, lo que se sabe se habla. ¿Viste la parte sobre la llamada de la trabajadora social? Hizo 37 llamadas. Gerardo falsificó un informe de la Guardia Civil. El cocinero del restaurante Ruta 310, donde yo solía trabajar a los 14, le dijo a un habitual. Esa chica echó el currículum aquí una vez. La rechacé por una llamada telefónica. Me siento enfermo por ello. La verdad no necesita un atril, solo necesita ser accesible. Lentamente, y luego de golpe, Villanueva empezó a entender. Daniela fue la primera en sentirlo. El círculo de costura de los jueves, un grupo de 8 mujeres que llevaban reuniéndose en sus casas 15 años, le envió un mensaje a través de la organizadora del grupo. Creemos que es mejor si te tomas un descanso por ahora, Daniela. Solo hasta que las cosas se calmen. Las cosas no se iban a calmar. Luego Gerardo fue a la cafetería de la Plaza Mayor, su mesa, su rutina matutina de 20 años. La mesa estaba ocupada por nadie. La gente simplemente no se sentaba allí. Tomó una mesa junto a la ventana. Nadie se unió a él. La camarera rellenó su café sin hacer contacto visual. Tomás, su vecino,
el que le había preguntado a Daniela en la gasolinera, fue a la casa. «Gerardo, te conozco desde hace 30 años». Gerardo se paró en la puerta, una mano en el marco. «¿Realmente falsificaste un informe policial?» Gerardo le cerró la puerta en la cara. No dijo una palabra. En el lado legal, las cosas se aceleraron. David, el encargado del restaurante en Albacete, quien había cancelado mi entrevista tras recibir el informe falso, llamó a la oficina de Elena voluntariamente. Dijo que estaba dispuesto a testificar. Todavía tenía el correo con el adjunto falsificado guardado en su bandeja de entrada. Bernardo, de la ferretería de Motilla, también se presentó. Había guardado una nota sobre la llamada en su archivo de contratación. Recordaba la fecha, recordaba la voz. Yo no participé en nada de esto. No llamé a nadie, no publiqué nada. No fui puerta a puerta contando mi versión. No tuve que hacerlo. Las pruebas existían. El pueblo no se volvió contra Gerardo porque yo se lo pidiera. Se volvieron porque las cuentas dejaron de cuadrar. Gerardo no se presentó al juicio. Después de que su abogado renunciara, se representó a sí mismo con un solo escrito. Una respuesta manuscrita que decía en su totalidad: «Este es un asunto familiar y el tribunal no tiene jurisdicción sobre el derecho de un padre a proteger a su hijo». El juez no estuvo de acuerdo. Cuando Gerardo no compareció para la vista, Elena solicitó la sentencia en rebeldía. El tribunal la concedió. Intromisión ilegítima en el honor, lucro cesante y daños morales. 85.000 euros, calculados a partir de 3 años de ingresos perdidos y daño documentado. Gerardo no pagó. Elena solicitó el embargo de la casa de los Jiménez. Estaba sentada en la oficina de Felipe Durán cuando llegó la sentencia firme. La imprimió y me la entregó a través del mismo escritorio donde había firmado los documentos del fondo 2 meses antes. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Cansada», dije. Y lo decía en serio. Esa misma semana, Durán me ofreció un trabajo, y no por caridad. Me había estado viendo organizar los archivos de pruebas de Ruth, construir cronologías, cruzar fechas. «Necesito una asistente administrativa», dijo. «Eres la persona más organizada que he conocido en 40 años de ejercicio». Empecé el lunes siguiente. Salario según convenio más incentivos. Contrato indefinido tras el periodo de prueba. Un escritorio junto a la ventana con un helecho que necesitaba riego. Con el dinero de la herencia, alquilé un apartamento de un dormitorio en Motilla. Planta baja, cocina pequeña, una puerta con cerradura y una llave que me pertenecía. Compré un Honda Civic de segunda mano con 220.000 kilómetros. Abrí una cuenta bancaria solo con mi nombre. Hice la compra por primera vez en mi vida sin pedir permiso a nadie. El apartamento estaba tranquilo. Nadie preguntaba a dónde iba. Nadie revisaba mi correo. Nadie llamaba a mi jefe. El silencio era la cosa más ruidosa que había oído jamás. ¿Sabéis? Cuando estaba sentada en esa sala del juzgado y el juez leyó el fallo, no sentí alegría. Me sentí cansada. 3 años de mi vida perdidos. 8 meses en una cama de albergue. Todo porque mis padres preferían destruirme a dejarme ir. 3 meses después de la sentencia, llegó una carta al albergue. Lidia me la reenvió. Daniela la había enviado a mi antigua dirección, no a la nueva. Una zona gris técnica en la orden de alejamiento, pero una violación de su espíritu. La abrí en mi mesa de cocina. Mi mesa de cocina. Querida Carolina, soy tu madre. Siempre seré tu madre. Papá dice que lo siente. Ven a cenar en Nochebuena. Podemos dejar esto atrás. La leí 2 veces, luego una tercera. Papá dice que lo siente, no papá lo siente, como si estuviera retransmitiendo el pronóstico del tiempo. Podemos dejar esto atrás. No me equivoqué. No debería haber llamado a tus jefes 37 veces. No falsifiqué documentos para mantenerte en el paro. Solo podemos dejar esto atrás como si fuera una discusión sobre el termostato. Me senté con esa carta durante 1 hora. Hice café. Alimenté a mi gata, una atigrada que había adoptado del refugio de Motilla, y llamé Maggie, porque por supuesto que lo hice. Luego respondí a través de Elena, como requería la orden judicial. Mamá, te deseo lo mejor. Pero el amor no incluye sabotear la capacidad de tu hijo para sobrevivir. Llamaste a mis empleadores. Te hiciste pasar por una trabajadora social. Intentaste que me echaran del único lugar que tenía para dormir. Por favor, respeta la orden judicial. No me contactes de nuevo. Carolina, sellé el sobre, le puse el sello.
Conduje a la oficina de correos en Motilla, no a la de Villanueva. Luego me fui a casa, mi casa. Cociné cena para uno, pasta, pan con ajo y un vaso de agua. Maggie se sentó en la encimera y me vio comer. Fue la mejor comida que había tenido jamás. No os cuento esta historia para que odiéis a mis padres. Os la cuento porque en algún lugar ahora mismo alguien está tumbado en una cama que no posee, mirando un techo que no puede pintar, preguntándose si querer una vida propia le convierte en mala hija o mal hijo, o desagradecido o egoísta. No lo hace. Querer trabajar no es traición. Querer independencia no es falta de respeto. Y alejarse de las personas que están destruyendo activamente tu vida no es crueldad, es supervivencia. Mi abuela no pudo salvarse a sí misma. Pasó 30 años casada con un hombre que controlaba todo. ¿A dónde iba? ¿Con quién hablaba? ¿Qué se le permitía desear? Para cuando se liberó, tenía 70 años y vivía en un piso alquilado con nada más que una finca vendida y un plan. Pero me salvó a mí. Lo planeó con 10 años de antelación. Contrató a una detective, estableció un fondo y escribió una carta que selló en un maletín, esperando que nunca necesitara abrirlo. Eso es lo que parece el amor real. No el control disfrazado de preocupación. No el sabotaje disfrazado de protección. El amor hace un plan para tu libertad, incluso cuando cuesta todo. Tengo 28 años ahora. Trabajo como administrativa en un despacho de abogados en Motilla. Estoy ahorrando para estudiar un grado superior. Tengo un apartamento de un dormitorio, un Honda usado y una gata llamada Maggie que deja pelo en todo lo que poseo. Y no hablo con mis padres. No he cerrado la puerta para siempre. Pero la llave es mía ahora. Ellos no deciden cuándo se abre. La abuela Margarita escribió en su carta: «La libertad no es gratis, pero tú vales cada céntimo». Tenía razón. Gerardo vendió la casa. No tuvo opción. El embargo que Elena presentó significaba que la deuda debía ser satisfecha antes de que la propiedad pudiera transferirse, y Gerardo no podía permitirse pagar 85.000 euros de su bolsillo. La casa en la calle del Olmo, en la que crecí, se vendió por 168.000 euros. Después del embargo, los honorarios de la inmobiliaria y los impuestos atrasados que había estado ignorando, se fue con lo justo para alquilar. Él y Daniela se mudaron a una casa prefabricada a las afueras de Quintanar, a 20 minutos de Villanueva, lo suficientemente cerca para seguir comprando en el mismo supermercado, pero lo suficientemente lejos para dejar de encontrarse con gente que solía saludarles. Gerardo nunca admitió que se equivocaba, ni una vez, y les contó a sus nuevos vecinos la misma historia que le contó al ayuntamiento. A mi hija le lavó el cerebro una abogada. Probablemente contará esa historia hasta el día que muera. Algunas personas preferirían perderlo todo antes que admitir que eran el villano. Pero Daniela hizo algo que no esperaba. Ruth me lo contó meses después durante una de nuestras llamadas ocasionales. Daniela había empezado a ver a un psicólogo por su cuenta, sin que Gerardo lo supiera. Le dijo al terapeuta durante su tercera sesión: «Creo que hice algo terrible. No sé qué hacer con eso. No estoy lista para perdonarla. Puede que nunca lo esté, pero puedo sostener dos cosas a la vez. La mujer que llamó a 37 empleadores y mintió sobre su hija, y la mujer que finalmente se sentó en una silla y dijo la verdad en voz alta. La gente es complicada, incluso los que te hacen más daño. Pero complicado no significa que les debas acceso a tu vida. Curarse no requiere reconciliación, y a veces solo requiere distancia. Esa es mi historia. Si habéis llegado hasta aquí, gracias. No todo el mundo tiene una abuela que planea con una década de antelación, pero todo el mundo merece saber que querer independencia no es traición. Si esta historia os recordó a alguien que conocéis, por favor enviádsela. A veces saber que no estás solo es suficiente. Dadle a me gusta si esto resonó con vosotros. Suscribíos si queréis más historias como esta.